Bienvenidos. Vamos a seguir en este desarrollo del tema de la protección de los derechos de los migrantes desde el ámbito internacional, y para ello vamos a abordar algunos conceptos que son de importancia para este tema. El primero de ellos es el de migrante, que curiosamente es un término que no está definido bajo el derecho internacional, pero que dentro de un entendimiento común hace referencia a una persona que por diversas razones se mueve del lugar usual de residencia, bien sea dentro de su propio país o cruzando una frontera internacional en forma temporal o permanente. Esto lo señala la Organización Internacional para las Migraciones, que hace parte de la ONU. Otro concepto es el de la persona que solicita asilo. El asilo es una medida de protección internacional en la cual un individuo solicita a las autoridades de dicho país la protección internacional. Esto puede suceder en la frontera o en cualquier acceso de entrada al país. A estos solicitantes, el Estado al que le solicitan la protección puede o no concederles el estatus de refugiado u otras formas de protección que se encuentran en el derecho internacional. El refugiado es un individuo que huyó de su país debido a un miedo justificado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o membresía de algún grupo social en particular. Como se especifica en la Convención de Ginebra de 1951. Para que este estatus sea formalmente reconocido, el individuo tuvo que haber pasado por el proceso de asilo en el país de destino y se le tiene que brindar el estatus de refugiado por las autoridades de dicho país, o puede ser registrado como refugiado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o la ACNUR, en países, por ejemplo, que tienen sistemas de asilo débiles. El ACNUR le ofrece o le brinda este estatus, o debe demostrar tener una cierta nacionalidad en particular en un debido momento. Por ejemplo, países a los que se les brinda después de una crisis a su población el estatus de refugiado sin ninguna otra consideración. Podríamos decir a las personas que huyen de los conflictos armados, como es el caso actual de Ucrania. El estatuto de refugiado les da derecho a los individuos de obtener ciertos beneficios y les garantiza no ser enviados de vuelta al lugar donde se hubieran enfrentado a un grave peligro o persecución. El emigrante, desde el punto de vista del país de origen, es un individuo que parte de ese país y se muda a otro, convirtiendo así a la nueva destinación en su nuevo país de residencia. Es decir, visto desde Colombia, por ejemplo, los colombianos que salen a vivir a otros países, pues son emigrantes. Inmigrantes es un individuo que se traslada a un país distinto de su país de origen, es decir, los inmigrantes ya son vistos desde el país que recibe a los ciudadanos de otro país que se van a vivir allá. El migrante regular es un individuo que tiene el permiso legal de entrar, residir o asentarse en un país tanto a corto como a largo plazo. El migrante irregular es una persona que cruza o ha cruzado una frontera internacional y no está autorizado a entrar o a quedarse conforme a las leyes de dicho estado y a los acuerdos internacionales de los cuales forma parte. Este es un concepto importante para tener presente, en el sentido de que los extranjeros que se encuentran en Colombia, por ejemplo, que no tienen su documentación en regla, no son ilegales, como podríamos ver en algunos países o en las películas. Son irregulares, es decir, la estadía de un extranjero en Colombia, sin cumplir pues con los requisitos para que permanezca en el país, no son un delito. Por eso no es un migrante ilegal, es un migrante irregular, y pues para esas situaciones nuestra legislación pues tiene unas medidas que le serán aplicadas a esta persona y en conclusión podría darse pues la expulsión del país sencillamente sin pasar pues por un proceso penal, porque en nuestro país pues esa situación no es un delito.
El migrante indocumentado, pues es un individuo no nacional que entra o se queda en un país sin la documentación apropiada. Bueno, digamos que es muy parecido al migrante irregular. El migrante pendular es el migrante que reside en un país distinto del que estudia o trabaja, por tanto, se tiene que desplazar diariamente y regresar a su país de origen, como es el fenómeno en la frontera colombo-venezolana, en donde pues el Estado, los dos estados pues acordaron dar una tarjeta fronteriza para que tanto los venezolanos como los colombianos pudieran entrar y salir sin ninguna dificultad en la zona fronteriza para realizar sus actividades normales como estudio o trabajo. Los retornados son aquellas personas que salieron de su país de origen en algún momento de sus vidas y que luego ellos o sus familias deciden retornar al mismo. Es el caso de la situación con Venezuela, cuando se empezaron a deteriorar las relaciones, que muchos colombianos decidieron regresar a su país. El migrante en tránsito es un migrante que decide dejar su país de origen hacia un país de destino, pero que antes de llegar a este debe hacer tránsito en otro. En Colombia hay más de 500.000 de migrantes venezolanos en tránsito anualmente que se dirigen a otros países de la región como Ecuador, Perú, entre otros. Migrantes con vocación de permanencia son aquellos que residen en un país con el objetivo de quedarse a largo plazo en el país receptor, como es el caso de casi 2 millones de venezolanos. Migrantes en situación de vulnerabilidad son migrantes a los cuales le falta garantía de sus derechos, no tienen acceso efectivo a sus derechos humanos, que están en un alto riesgo de violaciones y abuso y que en consecuencia tienen el derecho a pedir auxilio conforme a lo que hemos hablado de la obligación de los estados de brindar protección a todas las personas. La migración forzada es un movimiento migratorio que, aunque puede ser impulsado por diferentes factores, involucra sí o sí el uso de la fuerza, la compulsión o la coerción. El desplazado interno es un individuo que fue desplazado de su lugar de residencia habitual, pero que permanece dentro de su país de origen. Como tenemos el ejemplo en nuestro país de miles de familias y personas desplazadas por la violencia durante toda la época que hemos vivido de la misma. La feminización de la migración es un fenómeno importante en la medida que la tendencia creciente en la cual las mujeres están migrando independientemente para encontrar oportunidades laborales. Digamos que la estadística nos había dicho que las personas que salían de sus países, en estricto sentido, primero salía el padre o el hombre, el varón, hacia otro país para trabajar y proveer a su familia. O también pues salía todo el núcleo familiar. Pero pues se ha visto esa tendencia de que son las mujeres independientemente, es decir, solas, bien sean cabeza de hogar o bien sean casadas, que han tomado también esa iniciativa de migrar para encontrar oportunidades laborales en otros países. Los flujos migratorios es el número total de migrantes entrando y saliendo de un país durante un periodo de tiempo específico. El total de la población migrante es el número total de individuos que están presentes en un país en el que no nacieron. Ahora hablemos un poco de dos fenómenos que se catalogan como delitos transnacionales. La trata de personas, que es el aprovisionamiento para obtener directa o indirectamente un beneficio financiero o material de la entrada regular a un estado del cual la persona no es un nacional o un residente permanente. Esta definición se adapta al protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, del 15 de noviembre del 2000 y que entró en vigor el 28 de enero del 2004.
En otras palabras, es el traslado de personas de un país a otro o al interior de un país con fines de explotación para obtener dinero o cualquier otro beneficio. Y el tráfico de personas, que es la facilitación de la entrada irregular de una persona en un estado del cual dicha persona no es nacional o residente permanente, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Tenemos también los movimientos mixtos o la migración mixta o flujos migratorios mixtos, que es un movimiento en el cual un número de personas por diferentes motivos están viajando juntas, generalmente de manera irregular, utilizando las mismas rutas y medios de transporte. Las personas que están viajando como parte de un movimiento mixto tienen diversas necesidades y perfiles, que pueden ser solicitantes de asilo, refugiados, víctimas de tráfico de personas, menores no acompañados, inmigrantes en una situación irregular. Por ejemplo, la crisis migratoria en Venezuela es un fenómeno que se clasifica como una migración mixta, ya que comparte características con situaciones observadas en otras partes del mundo. Se le da esta clasificación ya que está compuesta por migrantes económicos, mayoritariamente población retornando a sus países de origen y en menor proporción solicitantes de refugio. Tanto el volumen migratorio como las condiciones de vulnerabilidad que los migrantes y retornados presentan hacen que este fenómeno comparta características con situaciones de migración mixta e incluso con situaciones de refugio observadas recientemente en Europa, productos de la migración y el desplazamiento forzado de personas desde el norte de África y el Medio Oriente. Por último, tenemos el concepto de gobernanza migratoria. Las leyes, las políticas, las estructuras organizacionales y las normas que resumen el enfoque de un Estado con respecto a la migración. Es ese conjunto de normas y medidas que un Estado adopta y aplica para el manejo de la situación de la migración. En Colombia, pues hemos tenido últimamente algunas normas que tienen que ver con el manejo de la migración de la población venezolana hacia el país. En especial, el Estatuto de Protección Temporal para los Migrantes Venezolanos, a través del decreto 16 del 2021 y su resolución reglamentaria, la 971 del mismo año. Y también tenemos la ley que establece una política pública sobre migración, también del 2021. Además, pues, de las normas, pues, que ya a través de la Cancillería y la Unidad de Migración Colombia se han venido aplicando con base, pues, en las normas que a nivel de manejo de la entrada y salida de extranjeros, Colombia tiene adoptada. Entonces, pues, esta gobernanza migratoria, digamos, que nos indica cuál es la posición y cuál es el manejo que el Estado determinado le va a dar a la situación de la migración. Como lo he dicho, es claro que Colombia adoptó ese estatuto de protección para los venezolanos en la medida que determinó que iba a facilitar la estadía y pues la inclusión social de estas personas que vienen de Venezuela, de casi 2 millones de personas, y pues a través de ese mecanismo del Estatuto de Protección Temporal ha facilitado esta situación. Entonces, pues es claro que Colombia, siendo aplicación de las medidas del derecho internacional, ha adoptado pues unas medidas para beneficio de los migrantes, en este caso y de manera especial los migrantes venezolanos, y también ha dado aplicación a algunas reglamentaciones dentro de las normas que tenemos a nivel internacional dentro de la región de América, lo cual será abordado en una siguiente sesión.